Kevenu Shalom Alejem, bienvenidos a una emisión más de I Stand with Israel. Bueno, que en esta ocasión les voy a presentar un programa súper especial, el cual he venido preparando durante toda esta semana de aislamiento social, semana de cuidarse, semana de reinventarse y semana de leer bastante. Y precisamente a eso es a lo que me he dedicado todos estos días, a preparar, a ilustrarme, a ver programas de opinión, y me encontré casualmente con este libro que uso más propiamente como libro de referencia para todo lo que yo escribo, para todos los programas que yo les he presentado. Este maravilloso libro titulado Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. La temática que vamos a estar manejando en este programa me ha visto en la necesidad de dividir el programa en dos partes. ¿Por qué? Porque yo he decidido no centrar por entera la temática en Hannah Arendt, considerando que prácticamente todo lo que vamos a hablar, que ella es un referente en esos temas, pero también voy a usar como referentes a dos personalidades más que, al igual que Hannah Arendt, son referente del pensamiento liberal del siglo XX. Mencioné a Hannah Arendt, también mencioné a otros como Isaiah Berlin, así también a Karl Popper, que son referentes del pensamiento liberal. Bueno, que en este primer programa vamos a hacer un breve recorrido por los prólogos de este libro, Los orígenes del totalitarismo. El primero es que quiero que entiendan antes algo los que probablemente que estén viendo este programa y no tengan ni idea de lo que yo estoy hablando, que este libro son 3 libros en uno. El primer libro es Antisemitismo, con los orígenes del antisemitismo. El segundo es el imperialismo, y ya por último es el totalitarismo. Que en muchos países, como en Colombia, este libro se encuentra fraccionado, es decir, consigues antisemitismo solo, imperialismo solo y totalitarismo solo. Es un privilegio, o es casi como un milagro, tener este ejemplar. Este ejemplar casi nunca se consigue junto. Yo, gracias a Dios y gracias a mi papá, que logré adquirirlo por Amazon. Definitivamente que Amazon es el sitio donde uno encuentra este tipo de material completo. Y bueno, quería hacerles esa mención para los que no saben, para los que no entienden. Entonces, este libro, como son 3 libros en uno, consta de 3 prólogos. El prólogo del antisemitismo, el prólogo del imperialismo y el del totalitarismo. Si bien tomé nota de cada uno de los prólogos, también usé algunas fuentes externas para complementar, para, digamos, que hacerles de la explicación algo más sencillo, porque sé que no todos los que se interesen por el tema van a entender claramente qué es lo que quiere decir Hannah Arendt en su libro, con su prólogo, dado que ella usa un lenguaje un poco complejo, y entonces quise yo
de alguna manera simplificarlo. Bueno, el primer prólogo, que es el del antisemitismo, como decía, se lo simplifiqué, tomé algunas ideas sueltas que decidí de alguna forma juntar para que comprendan mejor. En el primer prólogo, que es el del antisemitismo, Hannah Arendt dice así. Ella define el término antisemitismo como una ideología secular demoníaca. ¿Y por qué ella dice secular? Porque el antisemitismo no nace dentro de la religión como tal, nace dentro de la sociedad europea, ya que, o sea, que eso fue con si bien fue con el nacimiento del cristianismo, a partir de Constantino, cuando nace en el año 300 lo que es hoy la Iglesia Católica, no le podemos achacar el responso propiamente a la Iglesia, sino a la sociedad europea, o es al menos lo que Hannah Arendt nos quiere decir, que es a la sociedad europea de la época a la que se le adjudica el responso del nacimiento del antisemitismo. Asimismo dice que fue un odio antijudío inspirado por el antagonismo de dos credos en pugna. Lo que decía antes, a partir de Constantino, con el nacimiento, se comenzó a crear una serie de mitos como el del deicidio, que los judíos mataron al Mesías, y entonces que estos mitos de la época fueron alimentándose con otro tipo de prejuicios, con otro tipo de cuando al pasar de los años, con ciertas coyunturas de la época, se les iban adjudicando el responso de todo lo que pasaba a los judíos. Los judíos siempre fueron el chivo expiatorio de la humanidad, de la sociedad europea. Aquí también, y retomando lo que ya habíamos mencionado antes, Hannah Arendt define el antisemitismo a sí mismo como una noción ininterrumpida de continuas persecuciones, expulsiones y matanzas desde el final del Imperio Romano, es decir, desde el nacimiento de la Iglesia Católica con Constantino, que el medioevo. Recuerden que a finales de la Edad Media surge lo que se conoce como la peste negra o la peste bubónica. Los judíos fueron culpados de la propagación de esta peste, de la muerte de los europeos, que quiero dejar claro que la sociedad europea de la época, que el 90% eran analfabetos y no comprendían qué era lo que realmente pasaba, culpaban a los judíos del envenenamiento de los pozos y de la muerte de toda esa gente. Después llega la edad moderna, siglo XX, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días. Es decir, que el antisemitismo ha venido cobrando formas, no ha perdido su esencia, no ha perdido su estructura principal, sino que ha venido sufriendo, por decirlo de alguna forma, una transformación importante
hasta nuestros días. Asimismo, Hannah Arendt define el antisemitismo como una versión secularizada de supersticiones medievales que incluyen la idea de los judíos queriendo dominar el mundo. El documento antisemita, el documento más antisemita que hay, que son los protocolos de los sabios de Sion, se basa en ese tipo de mitos medievales. De hecho, en el Reino Unido, en 1921, los protocolos de los sabios de Sion, que es publicado. Y yo tengo aquí, que en este documento, y de hecho lo tengo hasta resaltado, el periodista del Times de Londres, Philip Graves, descubre que este libro, que es una copia de una novela titulada Diálogos en el infierno de Maurice Joly, publicada en 1860. Aquí dice que de 2050 renglones, 1040 habían sido copiados literalmente. Así es que si se dan cuenta, el antisemitismo desde sus inicios es una recopilación de mitos, es una recopilación de prejuicios que no tienen ningún asidero histórico. Bueno, que en el segundo, que es el imperialismo, que ella lo define como el surgimiento del colonialismo, teniendo como su origen en la incompatibilidad del sistema Estado-nación con el desarrollo económico e industrial del último tercio del siglo XX. Hannah Arendt define el imperialismo también como la primera fase de dominación política de la burguesía, más que como la última etapa del capitalismo, como aseguró Lenin. O sea, que ya contradice lo que dice Lenin. Bueno, que en el del totalitarismo tenemos que entender que el pensamiento de Hannah Arendt es un referente para analizar los regímenes totalitarios, incluso aquellos que actúan aún en nuestros días desde diferentes partes del mundo. Es decir, que no podemos explicar regímenes totalitarios sin detenernos en el pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt, que en su libro define el totalitarismo como una serie de regímenes entre los que se encuentra el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el estalinismo en la Unión Soviética, el comunismo chino, el régimen totalitario de Corea del Norte. Entonces ahí, partiendo de eso, ella define como totalitarismo este tipo de régimen. Sin embargo, que en su libro que ella se centra más bien es en el nazismo y en el estalinismo. O sea, ella no menciona ni el comunismo chino ni el fascismo de Mussolini, y ella describe el totalitarismo como un régimen distinto a los demás regímenes antidemocráticos. Bueno, que en nuestro próximo programa vamos a hablar de Isaiah Berlin y su pensamiento, así como vamos a hablar de Karl Popper y su pensamiento, y lo vamos a juntar con lo que acabamos de hablar.
el pensamiento de Hannah Arendt con el pensamiento de Isaiah Berlin y con el de Karl Popper.